12 cosas que no sabías que eran tan grandes. A veces no tenemos noción de cuál es el verdadero tamaño de algunas cosas que están presentes en este planeta. ¿Ya viste el tamaño de la pata de un oso polar? O mejor aún, ¿ya viste el tamaño de esta enorme excavadora? ¿Y será que esta persona es real? Quédate a ver el video hasta el final porque en esta ocasión conocerás 12 cosas que no imaginabas que eran tan grandes. Las turbinas eólicas son instaladas en megacampos con el propósito de generar energía eléctrica limpia y renovable. Seguramente ya sabías de ellos, pero lo que quizás no sabías es su dimensión real. Solo mira el tamaño de este enorme hélice comparada con la de una persona. Y aunque existen diferentes tamaños y modelos de turbinas eléctricas, en promedio una hélice mide hasta 80 metros y la torre llega a una altura de 140 metros. En el trabajo de la minería se requieren maquinarias enormes para poder transportar inmensas cantidades de tierra y minerales. Una de esas maquinarias colosales es el Velaz 75710, un camión construido por una compañía bielorrusa. Cuenta con más de 20 metros de largo, 8 metros de altura y puede cargar hasta 450 toneladas. Para que tengan noción de su real tamaño, solo vean cómo este bus se ve diminuto al lado de este tipo de camiones. Ahora hablemos del mundo animal. Los gorilas, en especial los machos, poseen poderosos brazos musculares que pueden llegar a medir de 2,2 a 2,6 metros de largo. Y claro, el tamaño de la palma de sus manos es igualmente gigantesco, aún más si la comparamos con el tamaño de una mano humana. Igual de inmensos son las palmas de las patas de este oso polar, el carnívoro más grande del mundo, cuyas garras pueden medir hasta 5 centímetros. Pero estas garras de aves no se quedan atrás. Les pertenecen a las aves más grandes del mundo. La águila arpía, que habita las selvas de Sudamérica, y la águila filipina, que está presente en el sudeste asiático. Ambas poseen una envergadura de 2 metros de largo cuando extienden sus alas. Ahora hablemos de otro tipo de animales, en este caso de los caracoles. La mayoría de los caracoles miden entre 1 a 5 centímetros, pero estos caracoles africanos pueden llegar a medir 30 centímetros de largo. Tienen un aspecto aterrador y hacen fama a su apariencia, pues son considerados una plaga, devoran incesantemente las cosechas. Además pueden transmitir enfermedades a la población humana. ¿Y ustedes ya conocían al wombat, un marsupial de apariencia adorable? Un animal que habita Australia. Por las fotos que vemos parece un animal pequeño. Sin embargo, si la comparamos con el tamaño de una persona, nos daremos cuenta que son inmensos. Todos conocemos a los tigres, y si no viste a uno en persona, tal vez ya los viste en la televisión o en el internet. Entre los tigres, quien más se destaca es el tigre siberiano, el cual es el mayor de todos los felinos del mundo. Puede llegar a medir 2,5 metros de largo y pesar hasta 320 kilos. Aquí se puede apreciar la diferencia de tamaño entre estos tigres y el majestuoso tigre siberiano. Y estoy casi seguro que pocos conocían a este ligre, una cruza de león macho y una tigresa. Este en particular se llama Hércules y posee récord por ser el felino más grande del mundo. Hércules pesa 418 kilos y mide 3 metros con 30 centímetros de largo. Pero a pesar de su atemorizante aspecto y su tamaño, sorprendentemente es un animal muy manso y dócil. Ahora cambiemos de tema para hablar de las maquinarias más grandes del mundo. La excavadora más grande del mundo, el Bagger 288, también es considerada una de las máquinas más grandes del mundo. Construida por la German Company Krupp, esta excavadora es utilizada en las minas de carbón en Alemania. Puede remover hasta 240.000 toneladas de carbón por día. Requiere de 16,56 megawatts para su funcionamiento, lo suficiente para dar energía a un pueblo pequeño.
Pesa unas 13.500 toneladas. Tiene una longitud de 220 metros y 96 metros de altura. Otra maravilla de la ingeniería alemana es el cañón con rieles más grande del mundo. El cañón alemán Gustav fue desarrollado en 1930 por el ejército nazi, con el objetivo de destruir las líneas defensivas francesas. Pesaba unas increíbles 1.350 toneladas y podía disparar proyectiles de 7 toneladas a una distancia de 47 kilómetros. Sus dimensiones eran colosales. Tenía 47,3 metros de largo y una altura de 11,6 metros. El ejército alemán o las Wehrmacht tuvieron que dejar de usar esta arma descomunal, pues a pesar de su capacidad de destrucción, era un objetivo fácil y visible para los aliados, quienes podían destruirlo dejando caer bombas desde el aire. Pero no solo las máquinas nos sorprenden con su tamaño, también existen personas impresionantemente gigantescas. Oliver Richards, con sus 2 metros y 18 centímetros de altura, es el fisicoculturista más alto del mundo, algo que complementa con sus 150 kilos de peso. Nació con un problema congénito denominado pectus excavatum, una malformación de la caja torácica que provoca que el esternón se hunda hacia su columna. Afortunadamente logró superar esta condición gracias a una cirugía. En un principio tenía una apariencia totalmente diferente, era alto, delgado y un tanto escuálido. Todo eso cambió desde que empezó con el fisicoculturismo. Hoy en día es un verdadero espectáculo para los ojos y sorprende a las personas donde quiera que vaya. Pero sin discusión alguna, una de las cosas más grandes construidas por el ser humano es el Gran Colisionador de Hadrones. Fue construida por la Organización Europea Nuclear entre 1998 y el 2008, con la colaboración de 10.000 científicos e ingenieros y más de 100 países. Mide más de 27 kilómetros y se encuentra a una profundidad de 175 metros. Fue construida con el objetivo de que los científicos puedan probar las predicciones de diferentes teorías de partículas físicas y así resolver las cuestiones físicas que aún están sin respuesta. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por ver el video hasta el final. No te olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video. Y deja tus comentarios. Hasta la próxima.